¿Qué te hace? He estado súper dedicado a mirar tus avances. Pues siempre comienzo pues destacando las cosas positivas que me parece bien, pues que estés aquí presente. Pues que sigas conectada, es decir, que no te hayas sumergido 100% pues en la experiencia que estás viviendo, que obviamente es muy valiosa. Estás en 90%, pero digamos 10% diría yo que sigues prestando la atención al trabajo. Vi que tienes ya como más consolidado el tema del podcast, Estructura. pues definido Ajá. que necesariamente va a ser un tema de podcast. Listo. Eso pues me parece que es como lo fundamental, que haya un motor prendido, o sea, que el motor no se haya apagado del todo. No, no. Pero sabes que si pues viéndote, pues estando tú metida en todas tus cosas, pues sí, o sea, veo un asunto de fondo y es que es muy jodido hacer el trabajo de grado cuando ya pues está metido uno en otro rollo, ¿no? ¿Qué? Sí, sí está un poco complicado porque, o sea, yo tengo predispuesto que yo los jueves me siento toda la mañana y toda la tarde a trabajar el proyecto de grado porque es el día que yo no tengo clases. Pero Mm. me ha pasado de que pues he tenido chicharrones con cuentas y soy ejecutiva, entonces me toca salir corriendo de la casa, coger bus a venir acá a la universidad a solucionar, o me toca conectarme a reuniones a solucionar cosas con equipo, entonces como que a final de cuentas solo me está quedando tiempo para trabajar en el proyecto de grado los fines de semana. Y también tengo que Ok. responder con las otras dos clases, o sea, con otras dos clases que tengo que yo te conté que son con profesores que trabajan en Bavaria y también nos traen cliente real. Entonces tengo que cumplir también cosas de cliente real con ellos. Entonces, como que todo se complica un poco por ese lado. Pero pues, por ejemplo, lo del podcast sí lo he estado organizando y sí tengo pensado realizar las grabaciones sí o sí en octubre. O sea, sí o sí hacer la grabación de los 5 podcasts, tener claros a quienes voy a entrevistar. Ahorita le estaba preguntando al director Jairo si él podría participar y me dijo que sí. Me dijo que tenía que tener en cuenta unas cosas de reputación de marca, porque me está diciendo que obviamente no era lo mismo hablar de comunicación interna teniendo en cuenta reputación de marca de empresas como Ecopetrol o de bancos, hablar obviamente de reputación de marca dentro de universidades, que son comunicaciones internas completamente diferentes. Porque mi idea es tener como un conversatorio con dos personas al mismo tiempo, o sea, los tres en la llamada hablando al mismo tiempo del mismo tema. Pero entonces él sí me estaba recomendando como que tuviera en cuenta al momento de organizar las parejas para las entrevistas esa parte de la reputación de marca y que planteara eso de reputaciones de marca y como de los niveles que hay de comunicación organizacional dentro de las empresas, dentro del trabajo escrito. Entonces me dijo que eso lo podía hablar y se lo podía consultar al profesor Otálora, que es de aquí, que es el profesor de antropología de acá, Bueno, que él porque está pues a mí como muy metido en el tema. pues me parece muy valioso eso, eso, mantener la llama prendida, que te alimente también el profesor, que pues tiene mucha experiencia. Digamos que lo que te propondría es cómo hacemos eso y además mantener la conexión o el ancla con de dónde surgió la propuesta. Me explico. Pues primero, entonces voy haciéndote preguntas, aunque, a ver, a futuro tenemos que definir cómo poder hacer las tutorías, pero que si tengas el computador para que si yo te voy diciendo algo, tú lo puedas buscar, Sí, que sería un tema logístico. Pero bueno, por ejemplo, en este momento podría resolver el tema de tener computador. sí, o sea, si lo tuviera a la mano, pues sí podría. Pero es que, por ejemplo, hoy esto es algo, o sea, estoy en horario de fotos que no debería estar en horario de fotos porque fue algo último minuto. Si me hago entender, yo hasta ahora debería estar literalmente llegando a la casa a la universidad para tener clase de 6 a 9 de la noche. Ya. Entonces, por Entonces, eso o yo te sea, si decía, te... como a mí me queda fácil los jueves por la tarde, porque yo sé que los jueves por la tarde ya estoy en la casa y tengo el mm, computador y todas las cosas. O el y lunes ayer sí también por la podías. tarde. Y ayer Pucha, sí ayer podía, pero justo yo entonces no pude. ayer tú no pudiste y cuando me escribiste me tocó llevar de urgencia a mi gata porque se lastimó un dedo con las uñas. Bueno, esa es la realidad. Entonces, pero entonces, pues esperemos que el otro jueves, bueno, Ujú. tú el otro jueves puedes fijo y yo espero que a mí no me pongan a hacer nada de acreditación la otra semana. Los pares vienen la otra semana
pero Y están María haciendo José me ensayos. contó, Dime, dime. María José me contó, recuerdo que María José es una Tú, chismosa empedernida. tú tienes una informante permanente. Mm. Entonces hagamos algo, listo. Esto es lo que ha pasado. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, como hemos podido, pues, y creo Sí, que es de parte y parte. Entonces hagámosle, hablemos desde el celular. Entonces, ¿qué duda tengo? Tú hablas en un momento pues entiendo que es como un concepto, un copy que dice, eso no es, ¿sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. sí, sí, es el nombre Entonces, tentativo que le tengo por ahora al podcast. listo, eso no es. Después hablas de trabajemos en conjunto, algo así. Sí, Listo, entonces, es que, pues, ¿sabes qué dime. estaba pensando? Yo entiendo que el ancla del trabajo es ver cómo la publicidad ayuda como a esa parte de trabajo colaborativo, ¿cierto? Pero Sí, me dime. parece que está un poquito complicado, uno, encontrar bibliografía del tema y dos, como demostrar de que sí ayuda, o sea, de que sí está generando esa recompensa, de que generando una buena comunicación interna tú puedes favorecer a trabajar con otra empresa, si me hago entender, o como con otra dependencia. Porque ahora lo tengo más claro porque como yo estoy trabajando en la in-house y yo tengo que tener comunicación interna organizacional con bienestar universitario y con una otra dependencia que se llama Fundación para el Desarrollo Universitario. Entonces yo ya estoy empezando a entender cómo son como esos canales de comunicación. Qué bien. Entonces Ajá. lo que yo te iba a proponer era porque no más bien hablamos de la importancia de la publicidad dentro de la comunicación organizacional de las empresas sin poner lo de promover trabajo colaborativo. Y podemos encontrar más bibliografía y podemos generar una conversación más grande con la gente que yo vaya a entrevistar. Listo, aquí estoy tomando nota. Si te comparto pantalla, alcanzas a ver, quiero mostrarte el título del proyecto. Digamos, la camisa de fuerza que hay es el proyecto, como que cuando salga el trabajo de grado, a la hora de que me evalúen acá, digan, venga, pero este tema sí tiene que ver con el proyecto, claro, pero yo sé que tenemos un pacto y es que lo fundamental es que, pues, que tú disfrutes, que sea un tema que a ti te guste. Entonces yo no te voy a decir, no, Camila, tiene que llamarse como el proyecto. No. Pues entonces busquemos un punto medio. Acá hace Camila, el maldito proyecto. Mira, entonces, teníamos bueno, y sí, bueno, a ver, no, vamos con calma. Tú dices que esto de investigación colaborativa, ves mejor dicho, pongámoslo en rojo, como paila. Sí, me parece que está muy cerrado, o sea, es que está algo demasiado específico. Listo, entonces saquémoslo colaborativo. Entonces, vamos dejando en rojo lo que no. Busquemos dentro de esto, ¿qué palabras te suenan que como que hacen sintonía con lo que estás encontrando? Comunicación interna y me mencionas también Seria. temas de reputación. Sí, es que me parece que es lo único que está como conectado con lo que yo estoy buscando en estos momentos. Y de esos elementos, ¿ves algo que resuene con alguna otra? O sea, ya mejor quitamos esto que está en rojo. ¿Hay alcanzas a ver? Sí, De estas otras, ¿qué ves que se pudiera conectar con lo que tú estás encontrando? ¿En tu trabajo estás trabajando solo con dependencias de universidades o también de sí, empresas? no, ¿No entran las de empresa? no, solo estoy trabajando con dependencias de las universidades y con emprendimientos, Ok, pero son emprendimientos que hasta ahorita están creciendo, entonces nosotros estamos haciendo esto. ok, listo. ¿Qué palabras ves que de pronto puedan caber? Profe, es que lo veo muy difícil, porque es que el proyecto tuyo es de una vaina demasiado específica. O sea, yo no estoy hablando ni de codiseño ni innovación social. ¿Ah? Claro, entonces, Y es digamos, teníamos ese punto de conexión con lo colaborativo, pero lo que te digo, o sea, yo estoy abierto a sacarlo, pero que de aquí pudiéramos conectar para que no quede tan desanclado del proyecto. que a mí, no sé, no me parecería que quedara desanclado el proyecto si no tenga nada del título del proyecto.
porque estamos hablando de reputación de empresa y tú estás hablando de empresa como check, si me hago entender. Sí, sino que, o sea, diga, es una preocupación incluso práctica. O sea, imagínate que cuando llegue tu trabajo de grado y cuando yo presente el informe de este proyecto, se sienta el consejo académico, que son personas de enfermería, o sea, de ingeniería, y ellos van a lo más básico, o sea, como, bueno, muéstrenme que el trabajo de grado tiene palabras que están en el proyecto, ¿sí me entiendes? Es un análisis muy básico, no es de no, pero si trabaja reputación de empresa, pues necesariamente está implicado. Eh, para ti sigue siendo importante comunicación interna. O sea, el único punto que veo de conexión sería universidad, Sí, dependencias de universidades. Para ti sigue siendo importante la comunicación interna entre dependencias de universidades, sí, claro. Pero la es que el tema ahí comunicación. es, pero es que, por ejemplo, es que el tema ahí es la bibliografía ¿Para qué? ¿Para qué? Dime. para el trabajo escrito. Pero ¿para qué tema? Pues el tema de comunicación interna entre dependencias de universidades. O sea, ¿también te parece que frente a ese no habría casi nada? Es que no, o sea, no estoy diciendo que no habría casi nada porque tampoco lo he buscado, pero pues tocaría mirar si encontramos algo. O Y bueno, si de lo que ya, encuentro algo. y de lo que ya tenemos, o sea, por ejemplo, el trabajo, el de dependencia, espérate, vamos acá. El de dependencias, por ejemplo, es este, que es diseño de aquí. O sea, también hay que tener en cuenta que esta no, o sea, esta no es una monografía, entonces no es que tengamos que tener pues un boleo. Yo incluso pensando en, pues, en fortalecer un poquito lo bibliográfico, mira lo que saqué de lo que tú decías. Tú sigues trabajando con estrategia publicitaria, ¿sí? Sí. Pero ahora es un podcast. Ujú. Entonces, primera pregunta, ¿estás hablando del podcast como estrategia publicitaria? ¿Se puede No, decir? no, ¿No? no. ¿Por qué no? No, ¿Por qué no? profe, yo no, porque yo no estoy hablando del podcast como una estrategia, yo estoy hablando del planteamiento de estrategias y lo que va a llevar la estrategia y el podcast yo lo estoy utilizando como una herramienta de aprendizaje, o sea, demostrando que los podcasts funcionan como herramientas de aprendizaje o para este tema de generar más, ¿cómo es que le dice Juli? Más, eh, pues sí, como conectividad, que no se quede solo en el trabajo escrito y que quede plasmado en un audio o en una entrevista video. No es el podcast como herramienta. Dentro de títulos, el único título que vi es este que está aquí subrayado, Estrategias publicitarias para mejorar el trabajo colaborativo. Sí, Pero entonces tú me estás diciendo que en este ya no iría el trabajo colaborativo. no, o sea, lo que yo digo es que sí puede ir, pero es que algo que he aprendido estos meses acá es que, un, o sea, es tener cuidado. Es mejorar el trabajo colaborativo sin prometer de que vamos a mejorar el trabajo colaborativo, si me hago entender. Ok, ok. Entonces, ya para el trabajo colaborativo. Exacto, sin el mejorar. Ah, ya, no, pero esto ya es que me estaba asustando porque no encontraba como ninguna salida. Pero es quitar la promesa de que la estrategia va a mejorar el trabajo colaborativo. Exacto. Ah, aleluya. Listo. Porque no tenemos forma de, uno, como prometer que eso va a pasar y dos, tampoco tenemos KPIs ni estamos trabajando con una empresa en específica para después decir que la recompensa o el objetivo de mercadeo que se puso, que era mejorar el trabajo o el objetivo de comunicación, sí funcionó con la estrategia. Listo. Entonces, estamos de acuerdo en que, pues, este título por ahora sería el título de tu trabajo. Sí, Estrategias publicitarias para mejorar el trabajo colaborativo dentro de las organizaciones. Ah, y entonces ya no es entre estas. no,
y sería de las universidades en particular, Pero no del porque trabajo si yo llego, colaborativo, ¿no? no, porque Dime, si yo dime. llego a entrevistar personas que me abren las puertas acá, yo no voy a hablar únicamente con personas de universidades, porque tengo profesores que trabajan en empresa, entonces yo podría hablar con ellos de cómo es ese tema de comunicación dentro de la empresa de ellos. O Listo. sea, lo que yo me Entonces, refería con sí, segmentarlo es presentar que obviamente no es lo mismo la comunicación organizacional de Ecopetrol a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, porque son dos niveles diferentes. listo. Entonces, organizaciones se queda. Sí, Entre estas, si te entendí bien, tú quieres ahora enfocarte solo en la comunicación interna, o sea que ya saldría exacto, entre estas. exacto. Listo. Bueno, pero esto es mejor que, es que pensé que salía todo el trabajo colaborativo y yo Ah, estaba no, como, no, 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 pucha, como que no, no, se no. rompía la pita de la cometa. Yo, o sea, quiero que vueles, pero déjame que haya un hilo de conexión. Estrategias publicitarias para el trabajo colaborativo en las organizaciones. Sí, Listo, entonces queda incluso más limpio. Yo ya te dejaría aquí la pregunta de pronto de cómo meter el tema del podcast, que ya entiendo que no es una estrategia, pero sí va a ser algo, o sea, va a ser, podría tener un papel dentro del título incluso, ¿no? sí. O tú no lo pondrás en el título. Pues es que no siento, o sea, si llega a caber dentro del título sería como presentación del podcast y ya después como de, o sea, dejar claro que es una herramienta más donde estamos, que estamos utilizando y que estamos explorando. Así Ujú. como, porque lo noté, por ejemplo, en el trabajo que me mandaste de referencia, ellos hablan de la feria virtual como eso, no como, o sea, sí lo utilizan como estrategia, pero también de lo valiosa que es tener una herramienta de tener una feria virtual de la universidad en ese entonces, que era como lo de la pandemia. Sí. Y por ejemplo, yo lo notaba también con, supongamos, con el trabajo de Juan Esteban, Sergio y Daniela. Ellos presentaron un mini, ellos están terminando un mini documental. Entonces, ellos están hablando del mini documental también como herramienta para que eso perdure del tema que ellos están hablando, que es eso de narrativas urbanas. Ujú. Repasemos. Yo he visto que tú muy juiciosamente pues revisaste de ese ejemplo, ¿no? Quiero mirar dónde te puse. Ejemplo, el de Ana Alejandra, ¿cierto? Sí, ¿Te gustó ese trabajo? sí, sí, me parece que está chévere. Qué bueno. Feria virtual, e incluso, claro, incluso mira que ellos ponen, la feria no es la estrategia como tal, si te entiendo bien en este caso, No. pero fíjate que lo resaltan en el título. Entonces, claro, en el título Ajá, podría ir el nombre del podcast. sí. Sí, o sea, puede ponerse el nombre del podcast y ya abajo el título que nosotros tenemos. Que el nombre del podcast obviamente tengo que, yo lo acomodo ya cuando ya empiece, venga ya más la parte conceptual y contextual más aplicada. E incluso, o sea, yo te preguntaba aquí, espérate que no sé cómo mostrar. Y yo te hago muchas preguntas, no quiero que te sientas agobiada, Igual, sino pues también he que veas visto. que te estoy prestando atención a todo. Yo he visto, yo estoy sentada haciendo OTs y me empiezan a llegar los correitos y yo, ay Jesús. Tú no, pues no es de cansón, sino también pues porque te presto atención. No, no, yo sé, profe, yo sé que ya has tenido el tiempo de sentarte y leerlo y verlo mejor. Se hace lo mejor que se puede. Ay, Cami, no lo encuentro, son muchos. Te la digo más bien aquí a capela. Espera, ¿dónde está el título? Acá. Pero, a ver, paremos aquí un momento para que no sea tan agobiante esa pantalla. Respiremos. Ya, mi pregunta es, desde un supuesto, yo supongo que los títulos más potentes son los títulos que se fundamentan en un insight, ¿cierto? Ajá, ajá. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que el concepto de insight no hay consenso, pero te planteo esto. Una de las maneras de verlo es que el insight sale de la investigación. Ya entiendo que no es la Sí, única, pero puede ser una manera de verlo. Y para mí, como investigador que soy, pues es más cómodo verlo desde allí.
Ajá. Inicialmente yo te transmitía un insight de lo que yo había encontrado en la investigación, pero claro, fue un insight que salió de mi proceso, que fue decir, estábamos pensando cómo trabajar entre organizaciones, pero en realidad lo que encuentro es que es más difícil trabajar entre dependencias. Se vuelve algo revelador, o sea, insight como un dato revelador y que se puede volver como el motor. Yo lo puedo usar para otros textos, pero interesante sería que tú saques un insight de tu propio proceso investigativo. Sí, claro. Por lo tanto, pues algo te puede dar luces la bibliografía, pero sería también muy interesante, es que no sé si esto se puede hacer, Cami, porque tú podrías comenzar las entrevistas de podcast sin tener un nombre para el podcast aún, ¿o No. cómo lo ves tú? No, porque Ah, tú quieres cuando uno llegar hace al toda la podcast con el nombre. estructura del podcast, uno tiene que hacer un saludo y el saludo tiene que ir anclado Claro. con el nombre del podcast. Entonces yo no puedo Bueno, entrevistar a la gente y decirles bienvenidos al podcast. Todavía no tiene nombre, pero pues listo. Pero ¿estarías de acuerdo con que se busque un nombre del podcast que surja de sí, un insight que sería más potente que eso no es, que sale un sí, poco, digamos que me suena un poco a temas más trans, pues perdón por el chiste, pues, o sea, lo que quiero decir es que es tan versátil que eso no es, o para las relaciones de pareja, eso no es, bueno. Y sí, el sí, otro, ya trabajar en conjunto, ya también es, digamos, pero no te lo digo de un sentido destructivo, sino como sí, crítica sí. constructiva, como un poco lugar común. Pero, pero entonces mi pregunta sería, de dónde piensas sacar el insight que te lleve al título del podcast? Es que el insight literalmente lo tengo que sacar de la investigación que haya. O sea, de la investigación que lo que yo vaya leyendo y lo que yo haga. Y supongamos, esta semana voy a intentar hablar con el profe Otalora a ver si me regalo una entrevista con él. Entonces la entrevista con el profe Otalora sí sería como preliminar y después sí le digo a él que lo vuelvo a invitar como participante al Excelente. podcast. Eso, o sea, entonces una solución que encuentras es, antes de hacer la producción del podcast, voy a hacer una investigación previa. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí, si quiero el lunes buscar al profe Otalora, explicarle todo lo que quiero del proyecto, lo que estoy haciendo y como él, desde su entrevista, utilizarlo como bibliografía, por decir así, pero no sé cómo Claro. decirlo, Sí, para yo es una sacar entrevista a ese un gran experto. hallazgo y de ahí también sacar ese insight. Exacto, es una entrevista a un experto, se le suele Ujú. decir a esa figura. O sea, él puede Ah, ok, también ser ok. autor de artículos, pero, o sea, es que el conocimiento no es solo el de los artículos. Y lo bonito de la investigación cualitativa es ver que el conocimiento está en la gente. Finalmente, cuando tú lees un artículo, estás leyendo lo que escribió una persona Sí, también. Bueno, listo, súper. Entonces, por el lado del título, entonces, aclaramos, estás en busca de un título más, yo digo incluso más que potente, más enraizado o anclado, fundamentado en la investigación. Listo, perfecto. sí. Segundo punto grueso, o sea, habría muchas preguntas, pero lo principal lo voy a resumir en la palabra orden. No en el sentido de, ay, Camila, desordenada, no, sino que cuando yo leía que yo te preguntaba en qué orden comenzabas a hacer tú las Ajá, partes, me confundí un poco porque, por ejemplo, vi que temas que tú decías en la contextualización, como hablar del proyecto y las dificultades, sí, ya sí. estaban en el planteamiento del problema. Entonces, claro, siento que como hemos hablado en diferentes momentos de todo, ya incluso perdimos la pista y estamos repitiendo cosas. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, Claro. ¿tú en qué orden, de aquí en adelante, cómo te imaginas los pasos que vas a seguir para seguir estructurando el documento, seguir redactándolo? A mí me, a mí me parece importante primero redactar lo que es la parte de contexto y ya de contexto pasar a lo que es la justificación del problema y ya de justificación a los otros puntos que ya los teníamos organizados. Y me hago entender. Sé que para mí lo principal no sea justificar el problema, sino que a mí lo principal es dar un contexto y ya después ahí sí saltar a, bueno, el problema que encontré es este. Y ya que lo último ya sea el marco teórico. Listo. Entonces tú tienes como tu propio orden, porque, bueno, de hecho yo a veces también soy así. Listo, perfecto. Entonces lo que te diría es, yo ya te puse varias preguntas en contexto, si quieres, pues hoy me imagino que no vas a poder sentarte a trabajar en eso porque tenías era los jueves, en fin. Cuando No, puedas mañana. mirar los comentarios,
mira los comentarios y con confianza me escribes. Si yo puedo, incluso, pues tú sabes que trato de descansar los fines de semana, pero como necesitamos no perder el hilo, si necesitas Sí, aclarar algo para continuar, me escribes con confianza. listo, profe. Está bien. ¿Te parece? Listo. Recuerda que nosotros Listo. tenemos en YouTube, voy a subir esta grabación por si te puede servir para repasar algún Ajá. punto, te la dejo ahí guardada, ya enseguida te recuerdo pues dónde tenemos esas grabaciones, ¿vale? Listo. Oye, mira, mi vecino. Y no veo, es Mira, eso como es un... Torre Colpatria. Ah, ok. Yo era viendo la pintura ahí en la pared. Oye, y es que ya no hay más No, seres estos son humanos, murales ¿no? que tienen acá. ¿Y por qué no hay gente? Porque ya está ahora viernes, esta universidad ya está muerta, que ya todo el mundo, ya casi todo el mundo acabó clase en los diurnos. Ah. Y porque la verdad, el bloque donde mayormente vemos clases es el bloque de Arcos.